Bienvenidos a su espacio Conversamos, un lugar donde tenemos una plática amistosa con personas que están de algún modo u otro tratando de mejorar este país, tratando de aportar su conocimiento para que muchas cosas avancen y sucedan de la forma correcta, para que este país evolucione. Y nuestro invitado de hoy es el señor Álvaro Rojas. Lo conocimos como gerente general del Centro Nacional de Convenciones, pero en medio de una plática me di cuenta que además era un estupendo escritor y conferencista internacional. Empezamos a platicar y nos dimos cuenta que tiene un conocimiento vasto en empleabilidad, en nuevos trabajos, en lo que viene, en las amenazas de la inteligencia artificial y mucho más. Álvaro, bienvenido. Estás capacitando a muchos jóvenes y a muchas personas para prepararse ante los cambios que el mundo, podría decir que después de la pandemia, se está suscitando. Como que estudiar lo mismo que estudiaban nuestros papás o nuestros abuelos ya no funciona. Ahora hay que estudiar otras cosas. Contanos. Don Eric, primero muchas gracias por la invitación, felicitarlo a usted y a su equipo, porque brindar estos espacios donde se puedan hablar de cosas no del presente, que están incidiendo en el presente, pero que vienen más adelante, pues sin duda alguna impacta en la vida de las personas, en la calidad de vida y en la expectativa de lo que tienen que hacer para prepararse ante los cambios que vienen en la sociedad. Como usted bien dijo, tengo el honor y el privilegio de ser el director general del Centro de Convenciones de Costa Rica y a veces vemos esta otra parte de formación o de escritura de libros o de conferencias aislada y en realidad es lo mismo, porque los centros de convenciones lo que hacen son dinamizadores y incubadores de conocimiento. ¿Cuánto conocimiento se genera dentro de un centro de convenciones o dentro de las salas de un hotel también, donde todas estas personas se reúnen para intercambiar conocimiento, buenas prácticas, innovación? Y al inicio de mi carrera, cuando empecé a entender que los centros de convenciones, que son parte de la industria de reuniones, lo que generan, además de derrama económica, es derrama de conocimiento, me apasionó muchísimo y en el 2016 tuve el gusto de leer el libro de la Cuarta Revolución Industrial del Dr. Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Ya yo antes de eso venía escribiendo, pues ha sido una práctica profesional que he tenido de mucho tiempo, pero ahí nació esta inquietud de entender cómo esto impacta a los profesionales. Y tengo una teoría que, para iniciar como la conversación, y es que la información no es conocimiento. La información es solo información, pero cuando una persona o un profesional tiene la habilidad de conservar esa información y transmitirla o transformarla para su aplicación, se convierte en conocimiento. Las personas solo conocen lo que recuerdan. Hay mucha información. Yo de camino acá al estudio vi muchos rótulos que ahorita no me acuerdo, fueron información, pero no la trasladé a conocimiento. No se contextualizó. No se contextualizó. Cuando un profesional recibe información, la logra transformar en conocimiento, la aplicación de ese conocimiento genera riqueza y genera desarrollo social. Y ahí viene esta pasión de nosotros, y como le digo a mi equipo en el Centro de Convenciones, nosotros no hacemos eventos, hacemos país por medio de los eventos que se dan en el Centro de Convenciones, y ahí nace pues todo esto que seguiremos ahora conversando. Bueno, Álvaro, es que tengo que preguntarle muchas cosas y vamos, como dicen, por el principio. Hay muchos profesionales que hoy en día están preocupados porque esta nueva revolución industrial, la 4.0, está hablando de automatización, de inteligencia artificial. Muchos profesionales están preocupados de perder su trabajo. Médicos, por ejemplo, que están preocupados por ser sustituidos por un robot o por un bot que le dé la receta exacta a una persona que de pronto llega con una dolencia. ¿Qué cualidades tiene que tener un profesional hoy en día para poder ser contratado a mediano plazo?
Primero, tenemos que entender que esto no es un tema nuevo. Y ahí vienen las dolencias que nosotros en Latinoamérica tenemos. Nosotros somos reactivos a la tecnología. Nosotros, y lo dije en algún momento aquí en una invitación que tuviste la oportunidad de invitarme, hablaba que nosotros nos modernizamos sin pensamiento moderno. Nosotros no tenemos pensamiento moderno porque nosotros somos consumidores de tecnología. No somos un país que produce tecnología. Cuando usted produce tecnología, ese sistema económico, social, lo obliga a anticiparse. Y aquí vienen dos tipos de profesionales. Están los que, o tres más bien, los que nunca se adaptan a este tema, que van quedando obsoletos, los que se adaptan a la situación, pero creo que los más importantes son los que logran anticiparse a la situación. Y eso requiere una apertura mental y principalmente una flexibilidad mental, que es una de las principales habilidades hoy en día. Esto está cambiando tan rápido, los entornos microeconómicos, macroeconómicos, dentro de una organización, en la sociedad, que hay que tener flexibilidad. Aquellos planes estratégicos de 5 años pues ya no funcionan. Yo creo que después de la pandemia nos dimos cuenta que hay que tener mucha flexibilidad para maniobrar y poder anticiparse, y si uno se anticipa, poder adaptarse. Así que para muchas personas es nuevo lo que está sucediendo, pero en realidad en el mundo se viene hablando de hace muchos años este tema de la cuarta revolución industrial. Y yo creo que la principal diferencia entre la cuarta revolución industrial y la tercera revolución industrial, hay muchas, pero la primera es la velocidad en que esto se está realizando a nivel mundial, y la segunda es la globalización. Por ejemplo, antes, cuando se inventó el motor a vapor y había un tren que viajaba de una ciudad a otra, era algo muy puntual de un pueblo o de un lugar. Es que esto se hace en tiempo real, a la velocidad pues que estamos acostumbrados ahora con la tecnología, y de forma global, por lo que el impacto ahora es muchísimo, y sin duda alguna los profesionales tienen que empezar a adaptarse, y ahí sí nace esta iniciativa de Profesionales 4.0, de poderle brindar herramientas prácticas desde la vivencia profesional de una persona o de un equipo que está actualmente en una organización, que está actualmente compitiendo en un mercado, para que las personas puedan extraer estos temas y puedan anticiparse y adaptarse a los cambios que están viniendo en la sociedad. Bueno, por lo que me decís, diste un dato bien interesante. Estamos entrando en una era en donde el trabajo individual ya no es tan importante. Es la capacidad de trabajar en colectivo lo que nos permite destacar en una sociedad cada vez más compleja, o más dividida, o más separada. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta breve pausa. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos, hoy con el escritor y conferencista internacional Álvaro Rojas, con quien hablamos acerca de qué características tengo que tener en la nueva industria, en el nuevo modelo de trabajo, para poder dar buenos resultados para convertirme en un profesional 4.0. Pero quiero mencionar algo que ustedes de pronto ya apreciaron en las imágenes que estuvimos colocando en el bloque anterior. Y son estas publicaciones, estos libros que ha escrito Álvaro acertadamente sobre cómo ser un líder en la era moderna. Y quiero mencionar este libro blanco en particular. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Me imagino que en algún momento habrán escuchado esa frase. No sé si era de Chespirito, era del Chavo, o de alguno de esos personajes. Chapulín Colorado. Del Chapulín Colorado. Eso. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? He tenido la oportunidad de leer parte del libro, no lo he podido terminar, Álvaro, pero me ha encantado. Y en él hacías una reflexión sobre la visita precisamente de Chespirito a nuestro país, y cómo la gente se volvió loca. Todo el mundo quería tomarse fotos con él, todo el mundo quería su autógrafo, porque era de esos líderes
prácticamente podríamos decir mesiánicos. La gente creció viendo sus producciones. ¿Cómo se convierte uno en uno de esos líderes, verdad? Que todo el mundo admira. ¿Y cuál es el tipo de líder que hoy anda buscando la industria? Sí, este libro, ¿Y ahora quién podrá defendernos?, lo termino de escribir en el 2019. Se basa básicamente en algunos datos que inspiran la obra. Uno es que según el Foro Económico Mundial el 50% de los trabajos actuales van a desaparecer. No es de alarmarse porque se van a crear un montón de otros trabajos. Por ejemplo, se estima que para el 2005 se van a crear 1.6 millones de trabajos a nivel del mundo a raíz de los cobots y toda esta inteligencia artificial que se está desarrollando, pero ciertamente hay trabajos que se van a ir desapareciendo. ¿De qué trata el libro? En el libro recopilamos más de 20 habilidades y competencias que según los expertos van a ser necesarias para la próxima década. Entonces, básicamente lo que articula es qué es la cuarta revolución industrial en un concepto muy sencillo de entender, cuáles son los cambios a los cuales se van a enfrentar la sociedad, y estas más de 20 habilidades y competencias las agrupo en diferentes secciones para que las personas lo puedan entender. Trae ejemplos muy prácticos, trae mucha narrativa para que el libro sea fácil de entender. Fue número 3 en Amazon cuando lo lanzamos con la editorial mexicana, y al final de cuentas es una entrega a la sociedad de una investigación profunda para que los profesionales entiendan por qué. ¿De dónde viene el cambio? Las primeras 3 revoluciones industriales desarrollaron o pasaron del mundo artesanal, de ese mundo donde la persona, por ejemplo, si era zapatero, era el que compraba el cuero, le ponía la suela, diseñaba el zapato, abría la tienda, vendía, atendía a los clientes, ese mundo artesanal. Las revoluciones industriales anteriores nos separaron de ese mundo artesanal y nos llevaron a un mundo más industrial. Ya cada una de las etapas del proceso tenía alguien que las hacía, y esa persona lo que hacía era a través de máquinas poder hacer las etapas del proceso. La industria era repetitiva, de acatamiento de órdenes y de especialización. Así era la industria anterior. Y se crea el sistema educativo moderno que apoyaba esa industria. Por eso usted y yo crecimos en un sistema educativo moderno de acatamiento de órdenes, de memorización y de especialización. Ese sistema educativo moderno donde nos enseñaron a responder, no a preguntar, donde a usted le preguntaban, por ejemplo, apréndase de memoria esto, y usted lo tenía que repetir y poner un examen. Eso no se creó de la nada ni se creó orgánicamente. Eso se creó para soportar una industria que ya hoy no existe. En esa industria las habilidades blandas no eran necesarias. Por ejemplo, el pensamiento crítico, que hoy es tan importante, en ese momento no. Usted le decían que Juan Santamaría quemó el mesón, usted no cuestionaba si Juan Santamaría había quemado el mesón, si realmente en esa zona, en ese momento llovía y podía haber otras cosas. Usted nada más creía si lo que si existía o no. No había pensamiento crítico, porque usted tenía que acatar órdenes y hacer trabajos repetitivos. Pero hoy, en la nueva industria, en la nueva revolución industrial, resulta que ahora las habilidades blandas, o sea, lo que nos hace humanos, es lo que realmente nos diferencia de la inteligencia artificial y nos diferencia de las máquinas. Por eso ahora se habla de habilidades blandas. Nada más para terminar, en mi libro le trato de cambiar el nombre, le llamo habilidades poderosas, porque dejan de ser llamadas blandas, ahora habilidades poderosas. Hay algo que me llamó particularmente la atención, y hablas en cierta parte sobre la intuición. ¿Cómo es esa peculiaridad del ser humano que probablemente una máquina, por más conocimiento almacenado, jamás podrá desarrollar? Es el ser humano utilizando su espíritu, su alma, para tomar decisiones, incluso su corazón. Claro, el tema de la intuición es un aspecto muy interesante, porque la mayoría de personas lo ven como algo etéreo, como algo intangible, que lo es, pero como algo tal vez menos importante, porque nos acostumbraron en las revoluciones industriales anteriores que las decisiones se basan en datos
puros y duros, ¿verdad? Que es muy importante, pero dejamos de lado la intuición. Resulta que ahora la intuición en esta nueva revolución industrial, grandes científicos han investigado de la intuición, se pone como un tema ya científicamente comprobado y que las decisiones hoy tienen que tener un alto grado de datos y un alto grado de intuición también, porque es tan rápido lo que tenemos que tomar la decisión. Y yo en el libro pongo una frase que una buena decisión fuera de tiempo es una mala decisión. El factor tiempo dentro de las decisiones hace que sean buenas decisiones. Poder responder Claro. rápidamente a una situación de crisis. Y la intuición es como ir al gimnasio. La intuición no es un tema que usted tiene o no tiene. La intuición se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla la intuición? A través de la meditación. Cuando usted se detiene y aprende a pensar. Yo siempre le digo a mi equipo, tenemos que aprender a pensar. Tenemos que detenernos, hacer una pausa, procesar la información, calmarnos. Y cuando usted tiene esa introspección y esa reflexión de poder pensar, usted genera su intuición, y cuando genera su intuición y la va desarrollando, empieza a tomar decisiones mucho más certeras. Es un buen ejemplo de cómo está cambiando la sociedad. Hay un líder global, un empresario llamado Elon Musk, que dijo: yo ya no quiero contratar personas que tengan un currículum de maestrías y doctorados. Voy a contratar precisamente personas que sean sensibles, intuitivas, y sobre todo que tengan pensamiento positivo, que sean positivistas, incluso altruistas. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Hoy estamos conversando con Álvaro Rojas sobre cuáles son esas cualidades que uno tiene que tener como profesional en la nueva forma en que funciona el mundo para poder salir adelante. ¿Estás viendo? Conversamos. Estás viendo Conversamos, hoy platicando con el escritor y conferencista internacional Álvaro Rojas sobre qué cualidades debe tener una persona para ser contratado como profesional o para desarrollarse en un mundo cada vez más complejo, con inteligencia artificial, con automatización. Quiero preguntarte algo. El problema es que este programa es solo de media hora y quiero preguntarte tantas cosas que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, ¿qué tan importante es de pronto tener el estómago vacío? O sea, el contratar a una persona que ha vivido crisis, que ha pasado por situaciones complejas, y lo que importa de esta persona es la resiliencia, o sea, la capacidad que ha tenido de superar pruebas, de tener una experiencia vasta en luchar por lo que quiere. ¿Es esa una de las habilidades blandas o las habilidades poderosas de las que hablas en tu libro? Sí, de las habilidades blandas que hemos podido identificar, hablaba de pensamiento crítico. Está la flexibilidad cognitiva, que viene a sustituir el multitasking. Ya esa persona que hacía de todo y decía con mucho orgullo, yo sé, soy multitarea, soy multitasking, ya eso no genera valor. Ahora es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de pasar de una tarea a otra sin hacerla simultáneamente, pero poderse adaptar de una tarea de números a una tarea de letras, por ejemplo. Ese tema, por ejemplo, la inteligencia de cambio, es una habilidad muy valiosa. No es adaptarse al cambio, es cómo usted amortigua el cambio e induce a su equipo a cambiar. Cómo administra el cambio, en qué momento lee las etapas de su equipo para ir adaptando el cambio. Así, como dije, más de 20 habilidades y competencias, son muchas. Ahorita podemos hablar de otras, pero lo que usted dice es muy importante. Si una persona atravesó una crisis, cómo esa persona es transformada en su vida profesional. Y creo que la esencia de esto es que en esta nueva cuarta revolución industrial, el ser humano pasa a ser el centro de la estrategia, pasa a estar en el centro
la estrategia, y los reclutadores de personal tienen que entender que no contratan profesionales, contratan personas. Desligar lo que la persona hace de lo que la persona es algo utópico, porque la persona es un ser integral. Un ser holístico, por decirlo así. Un ser holístico. O sea, que veo todos los puntos de vista de ese profesional. Si vive, si está alegre, si está feliz, si tiene una sonrisa en su rostro, por ejemplo. Claro, el tema del futuro del trabajo, para hablar de este tema de contratar el ser más que el hacer de la persona, el tema del futuro del trabajo es muy observado en esta cuarta revolución industrial. Por ejemplo, según Upwork, el 50% de los trabajos a partir de 2025 van a ser freelance. El gig economy, esta economía de proyectos como las plataformas digitales, van a representar 8.6% del PIB mundial. Esto va a cambiar la dinámica de trabajo. Y ahora estamos en un tú a tú empresa-colaborador, porque antes era el colaborador que le rogaba a la empresa que lo contratara. Ahora no, ahora la empresa tiene que ser deseable también para que el colaborador decida desarrollarse en esa organización. Ahora que decís eso, hay un conflicto que se genera entre la generación X y la generación millennial. Es que los millennials ahora están poniendo condiciones para trabajar, ¿verdad? De pronto están preocupados por trabajar en condiciones o espacios que les permita sentirse libres, trabajar en cualquier parte del mundo, o sea, que pueden de pronto estar trabajando desde la playa, como que ya están pensando más en la condición de ser feliz. Sí, yo tengo sentimientos, o más bien ideas encontradas con este tema de las generaciones, porque me parece que segmentar a la sociedad por medio de generaciones es etiquetar a las personas, meterlas en patrones de comportamiento muy específicos y que quita la individualidad en la persona y el ser humano, ¿verdad? Porque usted dice, yo un millennial, esta persona es así, se comporta de esta forma. Si ciertamente hay patrones de comportamientos similares por un tema de la generación, yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestra mente a darnos cuenta que después de la pandemia también el ser humano abrió su mente y dijo, a ver, ya yo no estoy dispuesto a sacrificarme en una organización y estoy dispuesto a ganar menos dinero por más bienestar. Y hay personas hoy que dicen, no, la verdad que tener mi propio emprendimiento, tener mi propio trabajo, me ayuda a tener más tiempo con mi familia. Yo vengo del sector turismo. Y alguien que comparta un domingo con su familia y después dice, ahora voy a volver a la hotelería, donde no hay sábados y domingos para compartir con mi familia. ¿Qué me genera más bienestar? Y aquí el tema del bienestar, que lo estabas mencionando, se genera en un eje transversal de esto, donde las personas, ahora los expertos están hablando no de equilibrio, porque se habla mucho de equilibrio de vida profesional y vida personal. Ya no se está hablando de ese equilibrio, ahora se está hablando de integrar la vida personal y la vida laboral como uno solo, como un ser. Y los nómadas digitales, que son los que usted mencionó, que ahora viajan y trabajan en cualquier lado, en la mañana están trabajando, a mediodía salen a surfear, después regresan otra vez a su casa o a su hotel, siguen trabajando, en la noche van a alguna actividad y ya no es esa segmentación de trabajo de 8 a 5 y a partir de las 5 hago otra cosa. Hay una integración y hay un balance de vida y las personas y los profesionales están dispuestos a invertir su vida profesional en organizaciones que le brinden también esos espacios en algo que yo hablo en el libro de 3 salarios. Salario económico, muy importante, que compita en salario económico, salario espiritual y salario emocional. Otros salarios que tal vez antes no se tomaban tanto en cuenta, y espiritual no me refiero a un tema religioso, me refiero a un tema de mi conexión con el propósito de lo que yo estoy haciendo. Cómo lo que yo hago día a día se conecta con algo que es más grande de lo que yo hago. Por ejemplo, al inicio del bloque hablábamos de que el centro de convenciones no hace eventos, hace país. Eso alimenta el salario espiritual de las personas que trabajan ahí. Porque cuando se levantan todos los días y dicen, bueno, yo en mi badge, dice aquí Costa Rica, represento al país y atiendo a alguien, pero esto es para hacer país, le da propósito a lo que yo estoy haciendo. Bueno, las habilidades blandas hoy son herramientas que se toman mucho en cuenta a la hora de contratar nuevos profesionales. Ya no los vea como profesionales, véalos como seres integrales que se desarrollan en un sinfín de acciones. Álvaro, muchísimas gracias. ¿Dónde puede la gente conseguir tus libros para seguir todo esto que
de lo que hemos venido conversando en el programa? De manera digital en cualquier plataforma, en Amazon, en Google, en Apple, en cualquier plataforma digital lo pueden conseguir, y en Costa Rica de manera física en Librería Internacional. El segundo libro, El eslabón perdido del liderazgo, trata de cómo el poder y la autoridad ahora se va a romper y va a manejarse de forma diferente en este nuevo entorno. Entonces los dos libros están pues asociados a esta gran pasión de lo que la cuarta revolución industrial está trayendo al mundo. Álvaro, prométame una cosa. Prométame que no va a ser la última vez que visite Conversamos, porque estoy seguro que todas esas experiencias que usted ha ido colocando en estos libros, sería maravilloso pudiese compartir con nuestros televidentes. Le agradezco muchísimo haber venido al programa Conversamos. Como ya sabe, las puertas están abiertas para hablar de este tema que nos permite definitivamente hacer país y ayudar a nuestros profesionales, sobre todo a los jóvenes que incluso están empezando una carrera universitaria, a tomar decisiones correctas y a mejorar también su actitud hacia cómo quieren vivir la vida y cómo pueden aportar a esta sociedad costarricense o global. Soy Eric Jarquín, gracias por haber estado en este espacio. Conversamos.